Continuamos con el tema del sistema de referencia. Imaginemos entonces que tenemos un eje horizontal llamado X, un eje vertical llamado Y un punto en ese sistema de referencia conformado por XY. A ese punto A se le puede asociar un vector. En la física usaremos al vector de posición y un sistema de referencia para ubicar a los objetos. En este caso, el objeto A se puede ubicar a través del vector posición, conformado por un par de números X, que hace referencia al sistema horizontal, al eje horizontal, y un número Y que hace referencia al eje vertical. El vector posición es una magnitud física vectorial que permite la ubicación de un objeto en un sistema de referencia. El vector de posición R tiene dos tipos de notaciones, una polar, donde se escribe la magnitud y su dirección, y otra, la cartesiana, donde se escribe su componente horizontal y vertical. Vector posición en notación cartesiana es de esa manera, colocando un par de números XY, donde X es la componente horizontal del vector y Y la componente vertical. El vector de posición en notación polar es un par de números, pero en este caso el primero es el módulo o magnitud del vector y el ángulo θ es el ángulo o dirección del vector. Relación entre ambas notaciones. El objeto A tiene un vector posición donde el valor X es la componente horizontal y el valor Y la componente vertical. Obsérvese que se forma un triángulo donde X y Y son los catetos, R es la hipotenusa y θ el ángulo. Según el teorema de Pitágoras, la hipotenusa se relaciona con los dos catetos a través de esta ecuación. Por tanto, la magnitud del vector está relacionada con los componentes. Despejando la magnitud del vector R, dependería entonces de las componentes X y Y de la siguiente manera: raíz cuadrada de X al cuadrado más Y al cuadrado. Según la definición de la tangente del ángulo θ, tangente del ángulo θ es igual al cateto opuesto, que en este caso es Y, entre cateto adyacente X. Esto implica que el ángulo está relacionado con el inverso de la tangente de Y entre X. Según las definiciones de las funciones seno y coseno del ángulo θ, el coseno del ángulo θ está relacionada con el cateto adyacente entre la hipotenusa, en este caso X sobre R. Despejando X, tenemos que es igual a R por coseno de θ. El seno de θ, por otro lado, es igual al cateto opuesto, en este caso Y, entre la hipotenusa R. Despejando Y, tenemos lo siguiente, que Y es igual a R por el
el seno de tita. En resumen, a partir del vector posición en forma cartesiana se puede hallar en forma polar. El vector posición en notación cartesiana, conociendo la componente horizontal del vector x o la componente vertical del vector y, para poder hallar entonces el vector posición en notación polar, simplemente aplicamos la ecuación esta que están observando acá para hallar el valor de la magnitud que está relacionado con la componente horizontal del vector y la componente vertical, y por otro lado esta ecuación para hallar el ángulo a partir de la función inversa de la tangente de la componente vertical del vector entre la componente horizontal del vector, y convertiríamos el vector de posición en notación cartesiana a vector de posición en notación polar. Si por el contrario queremos hallar el vector posición en notación cartesiana a partir del vector posición en notación polar, haríamos lo siguiente. A partir del vector posición en forma polar se puede hallar en forma cartesiana. El vector de posición en forma polar tiene la magnitud del vector y el ángulo o dirección del vector. Aplicando esta ecuación podemos hallar la componente horizontal a partir de multiplicar la magnitud del vector por el coseno del ángulo. Mientras que para hallar la componente vertical multiplicaríamos la magnitud del vector por el seno del ángulo, y para que finalmente poder deducir el vector posición en notación cartesiana.